Cuando León XIV apareció en el balcón de San Pedro, el mundo vio a un papa tranquilo, una figura serena, una voz pausada, una sonrisa medida. Pero en el Vaticano, las sonrisas no siempre significan alegría, a veces significan prudencia, a veces significan cálculo y a veces significan miedo, porque detrás de aquella imagen solemne, detrás de los aplausos, de las campanas y de las cámaras de televisión, había una pregunta incómoda que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Era León XIV el papa que todos querían? La respuesta corta es no, o al menos no exactamente, porque un cónclave no es solo una reunión espiritual, también es una batalla silenciosa, una batalla de visiones, de alianzas, de miedos y de poder. Allí dentro no se elige únicamente a un hombre, se elige hacia dónde va la iglesia, y cuando el nombre de Robert Prevost empezó a ganar fuerza, muchos entendieron algo muy rápido. La iglesia no iba a girar exactamente hacia donde algunos esperaban. Antes de León XIV, había otros nombres sobre la mesa, cardenales con experiencia diplomática, cardenales más conocidos, cardenales que algunos sectores veían como apuestas más seguras, otros eran esperados por quienes querían una iglesia más conservadora, otros por quienes deseaban continuar sin demasiados sobresaltos la etapa anterior, pero entonces apareció él, un estadounidense, con pasado en Perú, agustino, discreto, no tan mediático, no tan previsible y quizá por eso mismo peligroso para algunos, porque en Roma lo peligroso no siempre es el que grita, a veces lo peligroso es el que escucha, espera y luego decide. La elección de León XIV dejó una imagen oficial de unidad, los cardenales obedecen, el Vaticano celebra, los fieles aplauden, el mundo mira, pero toda elección deja ganadores y perdedores, y esto es importante entenderlo. Todo papa llega al poder con votos, pero también llega con gente que perdió, gente que esperaba otro nombre, gente que había imaginado otra dirección, gente que pensó que después de Francisco había llegado el momento de frenar, de corregir, de volver atrás, y entonces apareció León XIV, no como una ruptura total, pero tampoco como una restauración clara, y eso, en una iglesia partida por dentro, puede ser incluso más incómodo, porque a los enemigos declarados se les combate, pero a los ambiguos se les teme. León XIV no llegó a una iglesia tranquila, llegó a una iglesia cansada, dividida, herida, con sectores que ven en las reformas una esperanza y otros que las ven como una traición. Para algunos Francisco había abierto demasiadas puertas, para otros no había abierto suficientes, y León XIV quedó atrapado justo ahí, entre quienes querían continuidad, quienes querían freno y quienes querían revancha. Por eso desde el primer día, su mayor amenaza no estaba fuera del Vaticano, no estaba en los gobiernos, no estaba en los ateos, no estaba en los medios, estaba dentro, en los pasillos, en las sacristías, en los sectores que sonríen en público, pero murmuran en privado, porque en Roma las guerras más peligrosas no empiezan con gritos, empiezan con silencios, y el silencio alrededor de León XIV decía más de lo que parecía. Algunos no lo veían como el Papa de la Restauración, otros temían que fuera una continuación elegante de Francisco, y otros simplemente no confiaban en él, no porque hubiera hecho algo, sino por lo que podía llegar a hacer. Ahí empieza la verdadera historia, no la del Papa que salió al balcón, sino la del Papa que heredó una iglesia donde no todos rezaban por lo mismo. Para entender la oposición a León XIV hay que mirar una sombra que todavía pesa sobre Roma, la sombra de Francisco. Para millones de católicos, Francisco fue un papa cercano, un pastor que habló de pobres, migrantes, periferias y misericordia. Pero para otros sectores de la iglesia, Francisco fue una sacudida, una amenaza, una grieta. Algunos lo acusaban de abrir demasiadas puertas, otros de confundir a los fieles, otros directamente esperaban que el siguiente papa corrigiera su camino. Y ahí empezó el problema de León XIV. Porque no llegó como un papa claramente antifrancisco, no llegó diciendo, vamos a borrar lo anterior, no llegó prometiendo una vuelta atrás, y en el Vaticano, a veces no hace falta hacer una reforma para ganarte enemigos. Basta con no deshacer la reforma anterior. Muchos no miraban solo quién era León XIV, miraban qué podía representar. ¿Era una pausa? ¿Era una continuación? ¿Era una corrección? ¿O era algo más difícil de controlar? Esa ambigüedad incomoda, porque los enemigos declarados se entienden rápido, pero los papas difíciles de clasificar inquietan mucho más. Uno de los puntos más delicados está en el mundo tradicionalista, la misa antigua, el latín.
la liturgia, la autoridad, la idea de que la iglesia moderna se ha acercado demasiado al mundo moderno. Algunos tradicionalistas pensaron que León XIV podía ser una oportunidad, quizá no un papa de ruptura conservadora, pero sí alguien dispuesto a escucharles, alguien que les devolviera espacio, alguien que pusiera freno a lo que consideraban excesos de la etapa anterior. Pero escuchar no significa obedecer, y muy pronto quedó claro que una parte del tradicionalismo no quería solo diálogo, quería recuperar terreno, y en algunos casos quería desafiar a Roma. Aquí hay que distinguir: no todo conservador rompe con el papa, no todo tradicionalista es rebelde. Dentro de la iglesia puede haber debate, desacuerdo y resistencia, pero hay una línea roja, una línea que, cuando se cruza, deja de ser una diferencia interna y se convierte en un desafío directo a la autoridad papal, y esa línea apareció muy pronto delante de León XIV. El caso más explosivo vino de sectores ultraconservadores vinculados a la fraternidad sacerdotal San Pío X, un grupo tradicionalista enfrentado desde hace décadas a algunas reformas del Concilio Vaticano II. Para muchos esto puede sonar a una pelea antigua de sotanas, latín y rituales, pero no lo es. Es una guerra sobre quién manda, sobre qué iglesia debe sobrevivir, sobre si Roma sigue teniendo la última palabra, porque cuando un grupo decide ordenar obispos sin permiso del Papa, el mensaje es brutal. No es solo un acto religioso, no es solo una ceremonia, es una forma de decir: tu autoridad no nos detiene, y eso, dentro de la Iglesia Católica, es dinamita. León XIV podía soportar críticas, podía escuchar quejas, podía convivir con sectores incómodos, pero si alguien actúa como si Roma ya no mandara, el problema cambia de nivel. Ya no hablamos de opinión, hablamos de ruptura, y ahí apareció el primer gran pulso de su pontificado. No vino de políticos, no vino de periodistas, no vino de enemigos externos, vino de dentro, de sacerdotes, de personas que, al menos en teoría, formaban parte de la misma iglesia, y eso es lo verdaderamente incómodo, porque no hay nada más peligroso que una familia rompiéndose desde dentro. El Vaticano intentó evitar que el choque fuera definitivo. Hubo advertencias, hubo llamadas a la obediencia, hubo intentos de frenar la situación, pero cuando una línea roja se cruza, Roma no puede fingir que no ha pasado nada. Si el Papa calla, parece débil. Si responde con dureza, confirma que la guerra existe. Ese fue el dilema de León XIV: callar y parecer incapaz de controlar la iglesia, o actuar y demostrar que, detrás de la voz tranquila, también había autoridad. Y entonces apareció una palabra que el Vaticano nunca usa a la ligera: cisma. Una palabra antigua, pesada, casi medieval, pero todavía viva. Porque cuando una parte de la iglesia deja de reconocer en la práctica la autoridad del Papa, la herida ya no es solo política, es espiritual, es institucional, es histórica. Y León XIV tuvo que enfrentarse a esa herida casi al comienzo de su pontificado. Por eso este conflicto importa, porque nos muestra algo que la imagen oficial nunca enseña. El nuevo Papa no heredó una iglesia unida, heredó una iglesia en tensión, una iglesia donde algunos esperaban que fuera más duro con los progresistas, otros temían que fuera demasiado blando con los conservadores, y otros, directamente, decidieron actuar como si el Papa no tuviera la última palabra. Eso no es un detalle, eso es una advertencia. Pero la oposición a León XIV no se entiende solo dentro de Roma. También hay otro escenario delicado: Estados Unidos. Y aquí la historia se vuelve todavía más irónica, porque León XIV es el primer papa estadounidense. En teoría, eso podría haber entusiasmado al catolicismo conservador de su país, pero la realidad es más incómoda, porque este papa estadounidense no parece encajar del todo con la imagen que algunos conservadores estadounidenses habrían querido. Su sensibilidad hacia los migrantes, su experiencia en América Latina y su lenguaje social lo alejan de una visión dura, nacionalista o puramente identitaria del catolicismo. Y eso incomoda mucho, porque no hay nada más molesto para ciertos sectores que alguien de los tuyos que no dice exactamente lo que esperabas. León XIV no es un papa fácil de encasillar, es estadounidense, pero no suena como un papa del poder estadounidense. Es moderado, pero no necesariamente conservador. Es sereno, pero no parece dispuesto a dejar que otros le marquen el camino. Y en el Vaticano, eso puede ser más peligroso que tener una etiqueta clara, porque cuando nadie sabe del todo qué vas a hacer, todos empiezan a vigilarte. Los conservadores temen que continúe a Francisco, los reformistas temen que se quede corto, los tradicionalistas esperan concesiones, los sectores más duros no aceptan medias tintas, y mientras tanto, León XIV camina sobre un suelo lleno de grietas. Pero hay una sombra todavía más delicada, una que no tiene que ver con liturgia, ni con política, ni con cónclaves. Tiene que ver con la herida más profunda de la iglesia moderna: los abusos. Aquí hay que ser muy precisos.
No se trata de afirmar lo que no está probado. No se trata de condenar sin juicio. No se trata de convertir el dolor de las víctimas en espectáculo. Pero sí existe una realidad incómoda. Antes de llegar al papado, Robert Prevost fue cuestionado por grupos de víctimas y por publicaciones que señalaron dudas sobre cómo se gestionaron ciertos casos o sobre la transparencia de entornos eclesiales relacionados con su trayectoria. Su entorno ha negado encubrimiento. También hay voces que lo defienden y precisamente por eso el tema es tan delicado, porque no estamos ante una historia cerrada con una frase simple, estamos ante una sombra, y en el Vaticano una sombra no necesita estar cerrada judicialmente para convertirse en munición política. Los enemigos internos no necesitan demostrarlo todo, a veces les basta con sembrar duda, con repetir preguntas, con dejar caer sospechas, con decir, ¿seguro que este es el hombre que debe limpiar la iglesia? Esa es la parte más oscura del poder. No siempre se destruye a alguien con una prueba, a veces se le desgasta con una nube, y León XIV sabe que esa nube existe. La cuestión es si podrá atravesarla, porque su pontificado nace con varias guerras al mismo tiempo. Una guerra por la memoria de Francisco, una guerra contra los sectores que quieren volver atrás, una guerra con grupos que desafían directamente la autoridad de Roma, una guerra cultural con parte del catolicismo estadounidense y una guerra de credibilidad en una iglesia todavía marcada por los abusos. Demasiados frentes para un papa que muchos presentaban como tranquilo, pero quizá ese sea el punto. Quizá la pregunta no es si León XIV parece fuerte, quizá la pregunta es si sabe resistir, porque en la iglesia el poder no siempre se ejerce con grandes discursos, a veces se ejerce nombrando a una persona, autorizando una misa, negando un permiso, firmando una sanción, guardando silencio o esperando el momento exacto para responder. Por eso León XIV incomoda, porque no es el papa fácil que algunos querían, no es claramente el restaurador que soñaban los más duros, no es claramente el revolucionario que esperaban otros, es algo más incómodo, un papa de transición en medio de una guerra que nadie quiere llamar guerra, y esa puede ser su mayor debilidad o su mayor arma, porque mientras todos intentan descifrarlo, él tiene tiempo para moverse, pero el tiempo en Roma nunca es inocente. Los cardenales esperan, los obispos calculan, los grupos de presión observan, los tradicionalistas miden cada gesto, los reformistas buscan señales, y los enemigos, si los tiene, no necesitan levantar la voz, solo necesitan paciencia, porque en el Vaticano las venganzas no siempre llegan rápido, a veces tardan años, a veces llegan disfrazadas de doctrina, de obediencia, de prudencia, de oración, y ahí está la gran pregunta, no si León XIV tiene oposición, la tiene, no si todos lo querían, no todos lo querían. La verdadera pregunta es mucho más incómoda, ¿cuánta de esa oposición está fuera del Vaticano y cuánta está sentada dentro? Porque en Roma, las guerras más peligrosas rara vez empiezan con gritos, empiezan con sonrisas, con silencios, con manos que aplauden, mientras esperan el momento de apuñalar.